Hola, bienvenidos a este segundo programa de Abordando el Counseling desde International Coaching Café. Bueno, quería contarles que hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que nos va a hablar sobre ser artesano de vidas. ¿Y qué palabra, no? Esta artesanos de vidas. Yo venía preguntándome, arte sano, sanarte. ¿Cuánto encierra esta palabra? Y para presentarlo a él, ¿qué puedo decir? Lo que me nace. Y lo que me nace es, él es unión, él es encuentro, es vocación, y realmente es un artesano de vidas porque un colega que acompaña nuestro crecimiento y ese creer que él tiene para con nosotros hace que nosotros afirmemos lo que creemos en nosotros mismos. Él es mi colega, una persona muy querida por nosotros. Y bueno, con ustedes acá les presento a Julio Barnes. Bienvenido, Julio, el artesano de Hola, vidas. ¿Cómo buenos estás, días. Julio? Gracias Celia por la invitación, gracias Cari, un saludo especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por tus palabras, muy generosas. Gracias Celia. No, es así. Sos una persona que unís, que ayudás a desplegar nuestra profesión, generás encuentro, ¿no? Con todo esto que venís haciendo de universo rogeriano, desde el camino del counselor, ¿no? Y como decís vos en tu libro de Artesanos de Vida, el verdadero arte de construir una vida en plenitud. Y yo voy a leer y te voy a preguntar para ir empezando. Dice en una parte, ¿no? Decís que lo dice Carl Rogers en realidad, lo que soy bastaría si lo fuera plenamente, ¿no? Y después Sí. citás a León Bariac, que dice, soy el que soy, la confluencia en un solo punto de toda mi vida, mis saberes y mis experiencias, de lo que han hecho de mí y de lo que he hecho con todo ello. Todo en un solo punto, el aquí y ahora. Ni un segundo antes, ni un segundo después, aquí y ahora. Ese estado permanente del constante e inalterable presente. León Bariac. Entonces yo quiero preguntarte, Julio, ¿cómo llegas vos a León Bariac? ¿No? ¿Cómo empieza esto del artesano de vidas, como vos nombrás, para que nos cuentes y la gente escuche, ¿no? Qué linda historia y qué linda conexión. Bueno, León Bariac es el personaje del libro, es un personaje que es un counselor de nuestro tiempo y claramente, como es un personaje de ficción, le presto parte de mi historia para poder transitar en el libro y luego, bueno, obviamente también tiene algo de ficción, eh, sin alejarse del rigor técnico y científico de los contenidos, porque precisamente citar a Carl Rogers, a Andrés Sánchez Bodas y a tantos otros filósofos es para mantener ese rigor científico y académico para que el que lo lea también tenga esa recepción en cuanto a lo académico, porque estaba pensado para los alumnos de primer año de la carrera. Y además de eso, bueno, vos decís algo maravilloso que es el artesano de vidas y si bien, bueno, ya es un libro que está como un recurso educativo abierto, así que lo pueden leer todos y muchos lo han leído. En realidad no es que el autor o el personaje es el artesano de vidas, sino que uno y cada uno de nosotros somos nuestro propio artesano de nuestra propia vida. Va un poco por ahí el sentido y el mensaje del libro. Y, Claro, yo y pensaba, ¿no? Esto, ¿no? Perdóname que te interrumpa, digo, qué sí, palabra tan sí, grandiosa, ¿no? Artesano, si la separamos artesano, y si decimos sanarte, decís sanar arte, ¿no? Digo, yo hacía este juego de palabras, pensaba antes del encuentro, decía, qué palabra maravillosa, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el arte de sanar, con autosanarse. Digo, ¿cuánto encierra, no? ¿Por qué esto del artesano de vida? ¿Cómo llega a vos, sí. para vos, esto? ¿Qué encierra para vos el artesano de vida? Bueno, ¿Qué significa?
Nace más desde el sentido, en principio, de nuestra profesión, que Ujú, desplegar nuestra profesión sin dudas que es un arte. Y con toda la base científica, académica, de investigación, el rigor profesional, que así lo tenemos, no obstante eso, nuestro despliegue profesional es un arte. Y, y a partir de ahí también, en mi visión, en mi entender, y creo que en el de otros tantos más, cada vida es un arte en sí misma, cómo se construye. Es una artesanía. El juego de palabras que haces puede ser que conecte con algo de sanar el alma, si algo allí está dañado, podríamos pensarlo desde ese lugar, no desde el ujú, lugar, podríamos decir, convencional de sanar en sí, más ligado a la medicina, sino sanar si hay un dolor del alma que pueda ser sanado. Me gusta también ese juego de palabras, y principalmente está pensado desde el lugar de la artesanía, ¿no? De construir la vida es un verdadero arte y tiene que ver con esto. Y un detalle que te quería mencionar antes que tiene que ver justamente ahí esa frase que pone León Bariac, que insiste en cuanto a ese instante, ¿no? Del aquí y ahora, y traigo la palabra instante porque hace unos días con Andrés, que me precedió aquí en el encuentro y a quien saludo y quiero ujú. tanto, en su libro El suceder humano, él ya justamente separa esta cuestión del aquí y el ahora y habla de los instantes. Y fíjate que de algún modo, allí cuando yo menciono el tema del aquí y ahora, hablo de ese constante presente, que justamente Andrés le puso el nombre justo, que es instante. Así que también Ujú. es grato encontrarme en ese sentido, ¿no? Sí, sí, que él dice lo que es lo que nos va dando la direccionalidad, ¿no? Según el instante que vamos viviendo, ahí Sí. vamos yendo. Digo, creo que un poco esto de ser artesano tiene que ver un poco desde la consultoría, el tomar conciencia de cómo uno se percibe y percibe el mundo para decir, para crearnos, ¿no? Y co-crearnos con otros también. Digo, qué importante es crearnos, recrearnos, digo, porque pensamos que así somos y así vamos. Digo, qué importante es poner frente a uno lo que uno percibe y decir, bueno, ¿es esto realmente? Yo digo, la frase es, ¿qué creo en lo que cuando digo que creo, no? ¿En qué creo cuando digo que creo en esto? Este desasnar, abrir en capas esta cebollita. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, mira, lo traías vos en la frase que dijiste al principio, esa frase de Carl Rogers, lo que soy bastaría si lo fuera plenamente. Eh, Fíjate que nosotros hablamos de nuestra profesión, pero también hablamos de nuestro modo de ser y estar siendo en el mundo. Y Ujú, este modo de ser y estar siendo en el mundo, no solo desde nosotros como profesionales del counseling, sino también de una y cada una de las personas que habitan este planeta, es precisamente un modo de ser que tiene que ver con lo perceptual, con lo que percibimos del mundo. Y ahí estamos, cada uno de nosotros, percibiendo una realidad como cada uno la percibe. A veces coincidimos y decimos, bueno, esta es nuestra realidad, y cuando hay mucha coincidencia es una percepción realista de la realidad. A veces decimos, bueno, no, esta persona está viendo algo distinto o está percibiendo algo distinto, y bueno, tratamos de chequear ahí en ese chequeo de lo que percibe cada uno, a ver si es realista lo que percibe, si es una percepción distorsionada. Y bueno, y muchas veces ahí es donde aparece la labor nuestra para acompañar desde ese marco perceptual que tiene cada uno y desde ese mundo interno que tiene cada uno, que es propio de cada uno y es tierra sagrada, nosotros desde nuestra profesión acompañamos y facilitamos el camino si nuestra labor se despliega bien. Por eso sí, sí, mi como habla. supervisor siempre me dice, ¿no? Cuando terminaste la entrevista, la pregunta hacia sí mismo es, ¿facilitaste hoy, facilitaste el proceso? Claro, porque además vos sos supervisor de counselor, ¿no? Qué importante para nosotros Sí. en la profesión y contarles a nuestros oyentes que nos ven de todos los países de habla hispana, bienvenidos, le damos la bienvenida, que nosotros los Un counselors gusto. también nos supervisamos, bueno, y Sí. Julio es supervisor, y me interesa esto de que venimos hablando, ¿no? Y hablando, retomando la frase de Carl Roger, cuando habla de, si lo fuera
plenamente, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando decimos plenamente? ¿Qué es plenamente, no? Y relacionado al artesano de vida, ser artesano de vida, ¿no? Porque el autoconcepto que tenemos tan instalado cuando hablamos, ¿no? Y que no desasnamos, es como que lo llevamos como una bandera, ¿no? Digo, creo que lo importante es esto, ¿no? De empezar a decir, ser conscientes de lo que nos estamos autonombrando, ¿no? Cuando decimos plenamente, ¿qué sería ese plenamente, ¿no? Bueno, tenemos hasta mañana a la mañana, más o menos, sí, creo que sí. Voy a ser breve. Esto es una concepción filosófica desde los orígenes de la filosofía. La filosofía siempre ha transitado en esta cuestión de la felicidad. Y los humanistas, los filósofos humanistas, los psicólogos humanistas, empiezan a introducir este concepto de la plenitud. Y podríamos decirlo no como un destino o un estado, sino como una orientación de vida. Y bueno, y la plenitud es esto, es el todo donde entramamos todos nuestros modos de ser y estar siendo, todos nuestros sentires y todo nuestro despliegue en la vida, con un sentido constructivo donde logramos sentirnos bien, aún incluso en la adversidad, aún incluso en las cosas malas que nos pueden pasar, porque bueno, como bien decía en su momento Freud allí con un texto El malestar en la cultura, el ser humano está expuesto a un montón de situaciones, algunas propias, otras externas, que no puede dominar. El tema es qué hacemos con eso. Y ahí es donde viene este sentido o esta orientación hacia la plenitud. Y bueno, en mi modo de escuchar y de comprender a Rogers es lo que soy bastaría si lo fuera plenamente, a partir de ese modelo de vida de ser y estar siendo con el despliegue de las actitudes y con la relación con un otro. Y cuando hablamos del despliegue de las actitudes, lo que ya todos los counselors conocen, pero el público quizás es interesante que escuche, esto de en una relación interpersonal, sea la que fuere, tanto en la consulta del profesional y el consultante, o en cualquier vínculo interpersonal, yo digo, esta puesta de corazón de la aceptación positiva e incondicional hacia un otro, de ser empático, es decir, de poderse poner realmente en el lugar del otro y estar allí en su mundo interno, a comprender cómo él está viendo la vida, y por supuesto, una cuestión que podríamos decir que integra todo, desde un lugar de autenticidad o congruencia, eh, como lo llamaba Rogers, en el sentido de una congruencia con respecto a esto que nos pasa, con lo que nos está pasando, lo que sentimos organísmicamente, lo que podemos llevar a nuestro pensamiento y llevar en actos. Entonces, ahí en esa combinación de modo de ser y estar siendo o de despliegue de actitudes, se juega el vínculo con un otro. Y eso, aunque a Rogers no le gustaba, es un modelo sociofilosófico. Digo, no le gustaba que digan que su modelo era un modelo filosófico, sociofilosófico, pero es así. Lo que creo que él tenía con esto era la cuestión de que no se convierta en un dogma, que no sea, bueno, esto es así y punto, porque claramente es una idea de cómo poder desplegar una vida con una orientación hacia la plenitud. Sí, eso que vos hablás del dogma es importantísimo porque en realidad nosotros como counselor no somos directivos y en realidad lo que queremos es emancipar, ¿no? Yo siempre hablo, soy una persona que uso muchos ejemplos, ¿no? Siempre de la vida cotidiana. Y hay uno que yo uso con mis alumnos en el posgrado que estoy dando de discapacidad de entramado familiar en Olos, en la escuela de Olos, y yo digo, ¿no? Esto de efecto en licuadora, ¿no? Que uno va dando, en el caso del conocimiento, ¿no? Va dando un montón de conocimientos que no son absolutos, ¿no? Y que uno los va metiendo como en la licuadora y que cada uno después prepara su propio licuado y a ver qué sale de ahí. Porque ya el conocimiento a uno no le pertenece a otro, y hay que ver digamos, cuál es su sistema de clasificación o de valores que le va a dar importancia a una cosa sí, a otra no, de lo que aprendió y cómo lo va a llevar eso al acto de encontrarse con un otro también, ¿no? Eso creo que es importante. Y acá cuando, de esto que vos hablabas, y yo te preguntaba de la plenitud, digo,
bastaría si lo fuera plenamente. ¿Y por qué no considerás que no podemos llegar a esa plenitud y no llevar esa plenitud? Siempre como que creo que la gente piensa que la plenitud o la felicidad es algo tan inalcanzable y no nos damos cuenta que es en este instante, que es aquí ahora, es conversando nosotros. Digo, cuando se habla de proyectos, parecerían que los proyectos, si no son grandes, no son proyectos. Digo, ¿no? ¿Cuántas barreras propias nos ponemos nosotros, no? Y quería saber cómo lo ves vos esto, ¿no? ¿Por qué no llegamos a esa plenitud? ¿Por qué tenemos que decir bastaría con? Yo tomaría una distancia, fíjate, qué interesante, ¿no? Voy a partir de la admiración. Decía por allí Dalmiro Bustos que la admiración justamente era no solo admirar a aquel que uno, valga la redundancia, admira, sino hacer algo con ello. Y yo siento que en esa frase, Rogers, de hecho me distancio en algún punto, porque fíjate que en la introducción del artesano de vidas dice el verdadero arte de construir una vida en plenitud, con lo cual lo está proponiendo como una posibilidad, no como una imposibilidad. Sin embargo, hay un punto intermedio, podríamos decir, que es que la plenitud no es un estado que se alcanza, sino que es una orientación de vida. Y en eso sí, bueno, si toda tu vida está orientada en ese sentido, que tiene mucho que ver con el trabajo sobre uno mismo y con el conocimiento sobre uno mismo, por eso ayuda mucho pedir ayuda, ir a un facilitador, a un counselor, para aprender a conocernos más. Entonces, siento que sí que es posible, que es posible. Ahora la mirada es no como un estado al que hay que alcanzar, sino como una orientación de vida. Y si estamos en esa orientación de vida, bueno, ese estado de plenitud es posible. Y acá aparece el camino del counselor entonces, ¿no? Esto que Sí. vos hablás, habla del camino del counselor, como que es esto, ¿no? Que es un transitar instante tras instante, un fluir instante tras instante, y uno está siendo pleno, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que cuando hablamos o nos agarramos desde un lugar, ¿no? Desde, bueno, busco la plenitud o busco la felicidad, es como que si eso no está, no lo soy, no soy pleno, no digo. Entonces, creo que me parece que está bueno revisar esto de los autoconceptos y no quedarse arraigado a una idea que te termina más obstaculizando que dándote la posibilidad de apertura, ¿no? Sí, mira, yo para que también de algún modo podamos encontrar un punto de, valga la redundancia, de encuentro, porque iba a decir un punto de acuerdo, pero no, un punto de encuentro con los filósofos. Eh, yo creo que cuando ellos hablaban de felicidad también hablaban de plenitud. Nada más que el poner el concepto de plenitud puede dejar a la felicidad como un fenómeno episódico, es decir, algo que me pasa y que me pone feliz, que está incorporado dentro de todo el marco de plenitud en el cual está orientada mi propia vida. ¿Por qué? Porque cuando tengo algo que me hace feliz, es un episodio que me hace feliz. Y cuando hay un episodio que me pone triste, también es un episodio que me pone triste, pero en un estado de plenitud, donde toda mi vida está orientada hacia esa plenitud y donde logro sortear los malos momentos de la mejor manera y los mejores momentos de la mejor manera. Y en esto, bueno, el compartir con un otro es la vida misma, ¿no? Esto de que somos con un otro. Sí, eso que acabas de decir se entiende perfectamente y encierra bien, enmarca bien la diferencia, ¿no? De un estado a la plenitud digamos, esto, ¿no? Esto que uno quiere ser y quiere hacer de su vida, ¿no? Digo, quiero hacer esto, cada día me preparo para esto. Nosotros sabemos que la consultoría, nosotros somos los primeros consultantes ya cuando estudiamos, y es esto, ¿no? Es poder pararse en ese empoderamiento de uno mismo, en creer en uno mismo, a tal punto que nada pueda romperla, sentirte pleno, digamos, en tus logros, ¿no? Y que se te caiga la estantería, por decirlo de alguna manera. Me parece que tiene que ver con esto, que un momento infeliz no venga a romper esa plenitud de vida que vos sentís que tenés, más allá de los malos momentos. ¿No quiere decir esto? Tiene que ver un poco con esto lo que Bien. estabas diciendo. Sí, si lo ponemos desde el lado de la fortaleza, podría ser, es decir, esta fortaleza de estar bien parado en la vida. Siento también en eso, y que es dable mencionar, decía por allí un filósofo que murió hace poco, que también
desconfiar un poquito de uno mismo, pero no desconfiar en el sentido de no reconocerse en esta fortaleza, sino desconfiar de uno mismo, y ahí es donde aparece la profesión y el despliegue de la profesión en cuanto a, bueno, siendo un profesional también haces procesos, siendo un profesional, por supuesto, es necesario hacer supervisión y estar todo el tiempo también chequeándose en ese sentido, para poder, de algún modo, sí, seguir fortaleciendo esa orientación, porque vuelvo a esto, ¿no? La plenitud no es un estado, sino es una orientación permanente. Ahora, como orientación permanente de vida, bueno, alguien podría verlo como esto. Bueno, es alguien que vive en plenitud, como por allí comienza el relato de León Bariac, este causa de nuestro tiempo, que dice que amanece con una sonrisa como aquellos que viven la vida en plenitud. Bueno, siento que este es el sentido, una orientación de vida. Está bien. Contame un poco, Julio, que vamos a hablar un poco de nuestro quehacer profesional. Para las personas que no conocen el counseling, lo que es, ¿qué les dirías? ¿Cómo encerrarías vos en pocas palabras o en muchas, en las que vos quieras, contarle a alguien que no conoce, que desconoce lo que es el counseling, ¿no? Y por qué debería venir a un counselor a hacer un proceso, ¿no? Qué interesante. También, ¿tenemos hasta mañana en la mañana? No, en 2, 3 minutos. El counseling es una profesión. Es una profesión de la relación de ayuda. Por eso cada vez más estamos diciendo desde el quehacer profesional que pertenece al campo de la relación profesional de ayuda. ¿Y cómo es esa ayuda? Bueno, es desde el acompañamiento a un otro a través de un encuentro conversacional. ¿Para qué? Para acompañarlo, y ahí traigo lo último de Andrés, en su suceder humano. O como dirían en Brasil, o que acontece, el acontecer humano. Eso, es una relación de ayuda desde un marco profesional. ¿Y de qué modo? Bueno, a través del encuentro conversacional. Luego, claramente, ese profesional en ese modo de acompañar practica una escucha activa. Bueno, hay todo un despliegue de actitudes y un clima que precisamente lo percibe aquel que va a buscar ayuda y se siente acompañado y facilita su proceso y su orientación. ¿Desde qué marco trabajamos? Desde el marco del desarrollo personal. Esto sí es distintivo. Y vos mencionabas por allí, somos no directivos. Bueno, a ver, ese es podríamos decir, el marco ético de nuestra profesión. El ser no directivos, es decir, el ser no directivos es no dirigir al otro en lo que tiene que hacer o en dar consejos sobre lo que tiene que hacer. Sin embargo, y esto es una distinción muy importante, esto no significa que el proceso no tenga una dirección. Siempre un Exacto. proceso de counseling tiene una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Bueno, podríamos ponerlo hacia la plenitud de la persona o hacia un Exacto, funcionamiento más pleno. exacto. Bárbaro, Bueno, estuve espectacular bien, explicado, como 2 siempre. minutos. Bárbaro, sos un genio. Quiero que me cuentes todo lo que estás haciendo con Universo Rogeriano y todas las cosas que se vienen, porque todos los counselors que nos están viendo de otros países, bueno, bienvenidos abordando el counseling, y también me gustaría que puedas invitarlos a tu proyecto y contarles que nos uniste a muchos counselors para trabajar en mesas de desarrollo. Perdón. Así que bueno, te dejo la palabra para que cuentes un poco cómo nace Universo Rogeriano y hacia dónde va, ¿no? A ese camino de plenitud que vos que estás construyendo. Y Que nosotros te estamos acompañamos construyendo. y nos elegís, estamos construyendo. Sí, sí, es una construcción en conjunto. Nadie hace nada solo. Esto es como también lo que hablamos hace un momento, el espacio, es crear las condiciones, crear el espacio y allí todos nos desplegamos. Bueno, esto nace con el artesano de vidas. Aquel libro fue un intento de difundir la profesión desde un lugar particular, contando una historia, porque bueno, claramente Andrés Sánchez Bodas es un gran autor y nos ha precedido en todo esto, y ahí tenemos las bases de nuestra carrera en Argentina, de muchísimo valor, con una base científica, académica.
base de investigación realizada por Rogers allí en 1941. Así que el artesano de vida viene a ser como un puentecito allí a poner un primer pie en esto. Después viene el camino del counselor, precisamente esto, uniendo nuestro quehacer profesional con nuestro modo de ser y estar siendo en el mundo. Y dentro del camino del counselor, allá y entonces, hace 6, 7 años atrás, si no me salen mal las cuentas, más o menos, ya estaba instalada en la plataforma la Escuela Universo Rogeriano, con una intención que todavía en ese momento no había sido definida, pero que sí había sido puesta en nombre, y que era que sea justamente un espacio para reunirnos con todos los colegas desde un marco precisamente que tuviera base académica, que tuviera toda esa base científica, y a partir del giro que va dando la profesión, que sería como un volver a la fuente, volcar todo nuestro quehacer profesional en propiamente el ámbito social. Y esto tiene que ver con llegar a las personas, en definitiva. ¿A quién ayudamos? Ayudamos a un otro. Y de eso se trata. Universo Rogeriano reúne una gran cantidad de profesionales. Celia, vos sos una de ellas, que de manera tan profesional y con esa apuesta de corazón están creando ese espacio y construyendo ese espacio, y es desde allí donde lo estamos haciendo. Creando proyectos cada uno en su disciplina, en su temática, y volcándolo a la sociedad a partir de esos proyectos. Así que bueno, y podemos invitar a todos los counselors, aunque estén en otros países, hoy nos permite conectarnos a través del Zoom, de la plataforma Discord, que se puedan comunicar con vos o con el programa para unirse a este universo rogeriano, para poder seguir trabajando, contar que tiene mesas de trabajo. Bueno, está la mesa de discapacidad, adolescencia, adicciones, adultos mayores, bueno, que se hacen proyectos que tienen educación, género, violencia de género, arte terapia. Bueno, son un montón de mesas que las personas, los counselors pueden elegir para poder desarrollar proyectos que tienen que ver un poco más con la profesión y que digamos que estén por encima nuestro, digamos, ¿no? Hoy estoy yo, por ejemplo, en la mesa de discapacidad, pero bueno, la idea es que eso después siente sus bases para que cualquiera pueda estar en la mesa, ¿no? Así que bueno, Julio, ya nos queda muy poco, yo te quiero agradecer que hayas estado siempre aportando cosas de tanto valor, y como te presenté en un principio, para mí conocerte fue encuentro, fue unión, fue vocación, y realmente me diste la posibilidad, al creer en mí, en poder desplegarme aún más, y creo que sos un artesano de vidas, porque con el simple hecho de creer en los demás, cómo uno puede potenciar a los otros, ¿no? Y no es menor esto. Me parece que sos una persona con mucha humildad, y que esta forma de ser y estar que tenés y de creer en el otro hace que el otro crea en sí mismo y se despliegue. Me parece que eso lo quería destacar porque me parece muy importante. No sé si querés decir tus últimas palabras. No, sos muy generosa, y bueno, y te agradezco, y bueno, les agradezco a todas y todos a esta invitación tan especial, a este espacio tan hermoso, que desde ya les deseo y les auguro lo mejor, lo siento como un espacio hermoso, y siempre de cerca y a disposición, así que gracias, 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 y gracias a toda la audiencia, y estamos cerca, como digo siempre, estamos cerca, así que bueno, eso. Gracias. Y seguimos trabajando juntos. Gracias. Sí, claro. No, de claro nada, que sí, Julio, claro que sí. de nada. Bueno, yo les quería agradecer a todos por estar, decirles que esto va a quedar grabado por la gente, si alguno no se pudo sumar en este momento. Y la vez pasada un poco se me cortó, yo quería agradecerle a mis hijas, a Florencia, a mi hija Camila, a mi hijo Bautista, a mi nieta Martina, que ahí están pasando las fotitos, que la semana pasada no pude, a mis padres, Virgilio y María Elena, a mis hermanos. Bueno, a todos agradecerle por acompañarme siempre, y a ustedes también. Y bueno, y este programa simplemente es para hacernos bien, para poder autorreflexionar, y contarles que la semana que viene vamos a estar teniendo al counselor Ariel Weintraub. Él se especializa en tartamudez, así que va a ser muy interesante.
comenten a todas las personas que les interesen saber del tema. Vamos a hablar de la diferencia entre tartamudez y difluencia, si hay diferencia o no la hay. Y bueno, para aquello, ¿quién mejor que Ariel, que es un counselor que se dedica, que trabaja en la Asociación Argentina de Tartamudez, que da cursos, da charlas, trabaja interdisciplinariamente? Así que bueno, los espero el martes que viene, les mando un gran cariño y gracias por estar, y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.